Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de hoy. Hoy vamos a ver el lenguaje y el silencio como vehículos del encuentro. Todo ello siguiendo el pensamiento del profesor Alfonso López Quintás, como dijimos al principio de estas sesiones, ¿no? Por una parte, para empezar ese tema hay que ver que todos tenemos capacidades comunes con otros seres, como el comer, el crecer, el andar, etc. Es decir, nos asemejamos a muchos otros seres, pero el lenguaje es algo que también nos diferencia, entre otras cosas, ¿no? Nuestro lenguaje como vehículo de encuentro es específicamente humano. Todos los seres del universo están relacionados, pero el lenguaje es específico del ser humano. No solo para comunicarnos, sino sobre todo para encontrarnos. Y aquí quiero establecer la diferencia entre comunicarse y encontrarse. Comunicarse, pues nos comunicamos cuando vamos a pedir algo, cuando transmitimos una información, ¿no? Es decir, un lenguaje permite dar conocimientos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de otra cosa, de encontrarnos. Y para ello me remito al vídeo que vimos sobre el encuentro, ¿no? En esta misma serie, ¿no? La palabra puede acercarnos o alejarnos, o ser usada simplemente para transmitir información. Con la palabra nos acercamos a las personas o también nos alejamos. A veces usamos nuestras palabras para aportar datos, como hace la IA. La inteligencia artificial aporta datos, pero hay otra función mucho más delicada. El uso que damos a nuestras palabras para transmitir nuestro ámbito personal. Y así pueden ser constructivas, que levantan muros, que levantan puentes, o destructivas, que levantan muros. No es lo mismo decir te amo, que de alguna manera estoy tendiendo un puente, o destructivas, que digo te odio. Por tanto, es importante pensar o reflexionar sobre el uso que hacemos del lenguaje. ¿Qué hacemos con el lenguaje? ¿Nos vinculamos a los demás o más bien solamente transmitimos información? Aquí yo quería ir a un texto del apóstol Santiago, en la epístola de Santiago, que dice, en el capítulo 3 de la epístola, dice, si alguno no cae al hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así todo su cuerpo. Mirad, también las naves, aunque sean grandes y vientos impetuosos los empujen, son dirigidas por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Mirad qué pequeño fuego y qué bosque tan grande incendia. La lengua es también fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua, que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y encendida por la ajena prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. Toda clase de fieras, aves, reptiles, animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el género humano. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Y cuando dice la lengua, se refiere al lenguaje, ¿no? Es un mal turbulento y está llena de veneno mortífero. Con ella, y aquí fíjense lo que dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Es decir, nuestro lenguaje tiene que ser claro.
y tiene que ser, diríamos, directo, constructivo. El lenguaje auténtico es aquel que no solo sirve de medio para comunicarnos, transmitir información, sino de medio en el cual establecemos formas de encuentro. Es una frase del profesor Alfonso López Quintas. Fíjense que distingue entre transmitir información y establecer encuentro. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y lo que reivindica es que tanto el lenguaje como el silencio son vehículos de encuentro en la vida humana. Y además señala que la función primaria del lenguaje, no función primaria, no la única, la primaria, no consiste en servirnos de medios para comunicarnos, consiste en ser el medio, el lenguaje es el medio en el cual creamos relaciones afectivas, ámbito de convivencia. El lenguaje auténtico es el vehículo por excelencia del encuentro. Fíjense. Tenemos que la función primaria del lenguaje, que lo hemos dicho antes, no consiste en servir de medio para comunicarnos. Pues el uso del lenguaje no es solamente una mera transmisión de conocimientos. Normalmente a veces se piensa que el lenguaje solamente transmite conocimientos. No, transmite también sentimientos, transmite vínculos. Y entonces aquí él distingue entre la condición poética, que no es exclusiva del lenguaje literario, y que también la ostentan otros tipos de lenguaje que expresan ámbitos. A través del lenguaje creamos relaciones afectivas y ámbitos de convivencia. Nos vinculamos, compartimos vidas. Debemos utilizar el lenguaje con creatividad, respeto frente a una realidad ambital. Por tanto, sigue insistiendo en la misma idea, seguimos insistiendo, los seres humanos no solamente usamos el lenguaje como medio para comunicarnos y transmitir información. Por ejemplo, dame una barra de pan. Madrid es la capital de España. Eso nos lo puede decir una información o podemos simplemente querer una petición, sino que especialmente a través de él establecemos formas de encuentro. Fíjense, y aquí distingue entre ser y tener. El tener es propio del nivel 1, tener, por ejemplo, una mesa, una silla, pero ser es constitutivo, es propio de los niveles ambitales. Entonces, no tenemos lenguaje, sino que somos locuentes, es decir, somos capaces de hablar y de establecer tramas de ámbitos y de relaciones porque forman parte de nuestra naturaleza constitutiva. Fíjense, el lenguaje expresa ámbitos que creamos a lo largo de la vida y los ensambla. Expresa los ámbitos, nos define de alguna manera, nos concretiza nuestras aspiraciones. Permite ganar distancia y perspectiva respecto a los acontecimientos concretos, sobrevolarlos y captar su sentido más profundo. Por ejemplo, cuando uno está en un bar y le ofrecen algo, le preguntan, ¿quiere esto? ¿Quiere consumir este alimento o este plato? Y nosotros decimos, pues sí. Este sí, ¿qué valor tiene? Pues tiene un valor informativo. Simplemente que me uno a esa propuesta que me están haciendo. Pero si estoy en una boda y me preguntan si quiero a tal persona por esposa, por esposo, entonces el sí implica un compromiso. Ese sí que se pronuncia en la boda no es el mismo que el sí que se pronuncia en un bar cuando me ofrecen algo. Es decir, aparentemente son dos sís, pero uno me concretiza una relación
y el otro no, es simplemente una voluntad. Es lugar de entreveramiento de diversos ámbitos, crea ámbitos de resonancia y da cuerpo expresivo a diversos ámbitos humanos y hace posible la cultura. Por tanto, somos locuentes, fruto de la relación y llamados a relacionarnos. Y aquí podemos distinguir entre, bueno, y por el lenguaje conocemos el mundo y nos situamos ante él. A un niño pequeño, cuando le vamos diciendo esto es lo otro, en la época de los porqués, entonces le vamos explicando el mundo. El lenguaje, por tanto, puede ser prosaico o poético. Configuramos nuestra personalidad al convertir los objetos en ámbitos, a relacionarnos con ellos, al crear ámbitos de mayor envergadura. Y lo hacemos por medio del lenguaje. Por tanto, nos vamos configurando como fruto de la relación. Y estamos llamados a relacionarnos. Estamos hechos para relacionarnos. De alguna manera, somos seres que nos hacemos o nos vamos constituyendo a través de relaciones humanas, ¿no? Si nos fijamos, a veces ha habido niños que han vivido siempre en la selva. Sus relaciones humanas han sido escasas o simplemente con animales. Evidentemente, la adaptación de este niño a un mundo social, humano, es muy complicada. Porque con el lenguaje conocemos el mundo y nos situamos ante él y condiciona nuestro pensamiento. Es decir, las palabras que usamos condicionan nuestra visión del mundo. Ejemplo, no sé si sabéis que hay hasta 67 tipos de nieve. Claro, eso las conocen los esquimales, la gente que vive acostumbrada a estar en medio de la nieve. Por supuesto, una persona que vive, por ejemplo, pues no sé, en una zona árida, en el Sáhara, evidentemente no distinguirá esos tipos de nieve. ¿Por qué? Porque su mundo, su realidad no lo exige. No ha visto tantos tipos de nieve. Lo mismo pasa con la lluvia. No es lo mismo una persona que vive, por ejemplo, en Galicia, que conoce muchos tipos de lluvia, llovizna, chubasco, tormenta, monzón, engelante, surimiri, garúa, pelos de gato, bajareque, trompa, que otra persona que vive, por ejemplo, en una zona cálida. Y las lenguas también tienen palabras que son intraducibles, pero que, sin embargo, tienen un significado para el que las pronuncia. Para ellos les son familiares. Entonces, el lenguaje puede ser poético o prosaico. Poético es el de nivel 2, prosaico es el de nivel 1. El lenguaje prosaico nos permite relacionar con el mundo de forma práctica, instrumental, por ejemplo, cuando decimos vengo mañana a las 3, pues estoy informando de que vendré mañana a las 3. Transmite una información entre los hablantes. De tipo utilitario y práctico, es el lenguaje de la ciencia, de las conversaciones. No es malo, es el propio de los nivel 1. Pero, ojo, no nos podemos quedar en ese lenguaje. Hay otro lenguaje, el lenguaje poético, que nos lleva a la capacidad de relacionarse en el nivel 2. Pues eso significa creación. Pasando a vincularlo con experiencia, con ámbitos de respeto, estima y colaboración, proporcionando experiencias bidireccionales. El poder del lenguaje. La capacidad del lenguaje, adquisición de la lengua, palabras. Fíjense. Podemos poner palabras que sean constructivas de vínculos, que son puentes. O palabras que destruyen vínculos, que son muros. Es decir, la transmisión privada del lenguaje no consiste, lo que decíamos antes, sino en ser
medio por el cual creamos relaciones afectivas, ámbito de convivencia. Uno construye vínculos y el otro los destruye. ¿Cuál es el lenguaje auténtico? Pues el que crea vínculos, no el que los destruye. Por tanto, el lenguaje construye vínculos o los destruye. Delimita situaciones y evoca lo que es e implica cada realidad. Por tanto, debemos utilizar el lenguaje con creatividad y respeto. Uno crea ámbitos y el otro levanta muros. ¿Lo ven? Es muy diferente. El lenguaje genuinamente humano se convierte en vehículo de encuentro, ancla los significados y da nombre a la realidad, le da identidad. Bueno, con esta imagen, pues un poco resumimos todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Por tanto, y aquí quería hacer una distinción. Hay un lenguaje auténtico y un lenguaje inauténtico. Y ambos se oponen. ¿Cuál es uno y cuál es otro? El vendedor es vehículo por excelencia del encuentro, hace posible la cultura, es fuente de sentido, delimita situaciones y en medio por el cual creamos relaciones afectivas en el nivel 2. Nivel 2, lenguaje auténtico. 2, 3 y 4. Y se acompaña del lenguaje del silencio auténtico. Ahora lo vamos a ver luego. En cambio, el lenguaje inauténtico es el que destruye vínculos. Las palabras auténticas destruyen vínculos. Pueden destruir toda una vida. Hay personas que por una palabra que le han dicho en un momento dado de la historia, pues le ha llevado, por ejemplo, al suicidio. Una palabra. Por tanto, las palabras son muy poderosas. Y a ellos se opone un tipo de silencio. Se acompaña un tipo de silencio. Una soledad desvinculada, un silencio de mudez. Vamos a verlo poco a poco. ¿Qué es el silencio auténtico y el silencio inauténtico? Y ambos se oponen. Auténtico es el recogimiento admirativo ante lo valioso. Presta atención a las realidades complejas, da plenitud de sentido a la palabra y es base para la comunicación humana auténtica. En cambio, el inauténtico crea una soledad desvinculada. No crea vínculos, muchas veces el ruido impide la creación de vínculos y hunde el ser humano en el aturdimiento y el absurdo. Muchas veces el silencio inauténtico es ese que nos cansa, que a veces nos deja agotados, mientras que el recogimiento activo, admirativo, es captador de sentido, es abierto a lo que nos diga el lenguaje auténtico. Vamos a poner algunos ejemplos. Para el que persigue en su vida la idea de la unidad, guardar silencio significa callar el afán de comunicación vacía. Es decir, es necesario guardar silencio. Acallar el deseo de imponerse a los demás o reducirlo a medios para los propios fines. Acallar el ansia de obtener gratificaciones fáciles mediante la entrega experiencia de medio. El silencio auténtico implica apertura a lo valioso, sencillez de espíritu y atención contemplativa ante realidades hondas. ¿Ya? Silencio auténtico implica una actitud de atención a realidades complejas. Las palabras silenciosas son palabras inspiradas en el recogimiento. Pongo este ejemplo. Este ejemplo es Marta y María. ¿No? ¿Te acuerdan? El episodio de Jesús con Marta y María. ¿Qué le pasaba a Marta? Marta tenía mucho ruido en la cabeza. Mira que esta no me ayuda, que me tiene tal, que me hace trabajar, que todo yo lo tengo que hacer yo todo. Todo eso era ruido y no le dejaba escuchar lo que decía Jesús.
En cambio, María, que estaba abajo, estaba atenta a lo que decía Jesús. Y Jesús alaba ese recogimiento de María, esa atención que prestaba a sus palabras. Mientras que, sin rechazar a Marta, que era muy afanosa, Simón dice, oiga, ese ruido no te deja darte cuenta de lo que yo estoy pensando, de lo que estoy diciendo. Cada palabra bien entendida y pronunciada crea a su alrededor un ámbito de resonancia y se complementa con el silencio auténtico. Silencio de aquí la samaritana está atenta a lo que le dice Jesús en el pozo. O el Papa Francisco atento a la Virgen de Guadalupe. Ocurrió un hecho muy curioso, ¿no? Los organizadores del evento, cuando fue a México el Papa Francisco, pues tenían un programa muy apretado. Y él se quedó media hora larga delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Claro, él dijo, yo no he venido aquí para pasar de largo, tengo que detenerme. Ese es el silencio. La palabra creativa, el silencio auténtico, se opone a la cháchara banal y al silencio de mudez. Aquí tenemos la cháchara banal, ¿no? O el silencio de mudez, que están estos dos distanciados. Bueno, pues con esto quiero terminar este vídeo invitándoles a ver el próximo tema, que es la manipulación del lenguaje.